Hay un conocimiento que se ha transmitido en las sombras de la historia. No se encuentra en las tendencias pasajeras ni en las frases motivacionales que inundan las redes. Es un secreto que ha sido probado en los campos de batalla, en las prisiones más oscuras, en los palacios de los emperadores y en las mentes de los más sabios. Un secreto que, si lo entiendes y lo aplicas, puede cambiar la forma en que vives, en que piensas y en que enfrentas el mundo. Hoy vamos a sacarlo a la luz. El estoicismo no es solo una filosofía antigua. Es una disciplina de poder, una herramienta que ha sido utilizada por algunos de los personajes más imponentes de la historia para conquistar sus miedos, soportar el sufrimiento y transformar los obstáculos en oportunidades. Es la clave que distingue a aquellos que dominan su destino de aquellos que son arrastrados por él. Los nombres de Marco Aurelio, Séneca y Epicteto resuenan en la historia como pilares del pensamiento estoico. Pero no son solo figuras de un pasado distante. Su legado no es una reliquia de museo. Es un manual de combate para la vida real, un código de resistencia mental que ha sido utilizado por generales, empresarios, artistas y atletas de élite. Pero, ¿cómo puedes usarlo tú? ¿Cómo puedes tomar estas ideas y aplicarlas a tu vida de manera práctica, real, tangible? No vamos a hablar de teorías sin acción, de palabras sin impacto. Vamos a desenterrar los principios olvidados, aquellos que pueden hacerte inquebrantable, que pueden darte claridad en el caos, que pueden convertirte en una persona que no solo sobrevive a la tormenta, sino que la atraviesa con una calma impenetrable. Este no es un video más sobre estoicismo. No vamos a repetir lo que ya se ha dicho una y otra vez. Vamos a sumergirnos en lo que pocos se atreven a explorar. El estoicismo aplicado en su forma más pura y radical. El secreto que cambiará todo no está en lo que sucede a tu alrededor. Está en cómo decides enfrentarlo. Capítulo 1. La última libertad. Hay una prisión de la que nadie habla, pero en la que casi todos viven. No tiene barrotes ni guardias y, sin embargo, mantiene a millones atrapados en una celda invisible. Es una prisión que se construye en la mente, ladrillo a ladrillo, con cada miedo, con cada duda, con cada reacción impulsiva a lo que sucede en el mundo exterior. El estoicismo es la llave que abre esa celda. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, Viktor Frankl, un psiquiatra vienés, descubrió algo que cambiaría la forma en que entendemos la libertad. Todo le fue arrebatado: su familia, su prestigio, su dignidad. Vio morir a quienes lo rodeaban, sometidos a un sufrimiento que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Sin embargo, en medio de la desesperación, comprendió algo que los estoicos habían enseñado siglos antes. Hay una última libertad que nadie puede quitarte. Frankl escribió: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas: elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. El mundo puede desmoronarse a tu alrededor. Puedes perder todo lo que posees. Puedes enfrentar injusticias, traiciones, fracasos. Pero siempre hay algo que sigue siendo tuyo: tu capacidad de decidir cómo respondes. Epicteto, quien nació esclavo y llegó a ser uno de los filósofos más respetados de Roma, lo expresó de una forma brutalmente clara: si alguien te entrega su cuerpo como esclavo, ¿aceptarías? No. Pero cuando alguien intenta esclavizar tu mente, ¿por qué lo permites? Las cadenas más fuertes no son las que atan las manos, sino las que atan la voluntad. Imagina por un momento que pierdes todo lo que te da seguridad: tu dinero, tu reputación, tu estabilidad. La mayoría de las personas quedarían paralizadas por el miedo, esperando a que algo externo les devuelva el control. Pero el estoico no espera, actúa.
porque la última libertad no es tener el control sobre el mundo, es tener el control sobre ti mismo. Cuando Marco Aurelio gobernaba Roma, enfrentó rebeliones, pandemias y traiciones dentro de su propia familia. Podía haber sido consumido por la ira, la desesperación o el deseo de venganza. Pero en lugar de eso, escribió en sus meditaciones: si te perturba algo externo, el dolor no proviene de la cosa en sí, sino de tu percepción sobre ella. Y tienes el poder de cambiar esa percepción. Ese es el primer secreto del estoicismo aplicado. No se trata de renunciar a las emociones ni de convertirse en un ser frío e indiferente. Se trata de entender que, aunque no controlas el mundo, controlas cómo lo interpretas. Y esa es la diferencia entre un esclavo y un hombre verdaderamente libre. El problema es que la mayoría entrega esa libertad sin siquiera darse cuenta. Se la entregan a la opinión de los demás, a la aprobación social, al miedo al rechazo. Se la entregan a las noticias, a las redes sociales, a cualquier cosa que los haga reaccionar sin pensar. Pero el estoico reclama esa libertad, no porque sea fácil, sino porque es la única forma de vivir sin miedo. El mundo quiere que seas un prisionero de tus emociones. El estoicismo te enseña a ser su dueño. Esa es la primera clave para cambiarlo todo. Capítulo 2. La tranquilidad del guerrero. En el mundo moderno, la paz se ha convertido en una ilusión vendida en cápsulas de meditación guiada, escapismo digital y frases motivacionales que duran lo que dura una notificación en la pantalla. Nos han hecho creer que la tranquilidad es un premio que se alcanza solo cuando todo lo externo está en orden, cuando las circunstancias se alinean y el ruido del mundo se apaga. Pero esto es una mentira. La tranquilidad no es ausencia de caos, sino dominio sobre uno mismo en medio del caos. Y los estoicos lo entendieron de una manera que el mundo contemporáneo ha olvidado. Cuando los filósofos romanos hablaban de la imperturbabilidad, no se referían a un estado de apatía o indiferencia. No era un escape de la realidad, sino la máxima expresión de poder sobre la propia mente. En la antigüedad, la palabra griega para este estado era ataraxia, una calma inquebrantable que no dependía de lo que ocurría afuera. El estoico no busca eliminar el desorden del mundo, porque sabe que eso es imposible. Lo que hace es eliminar la tiranía de las emociones descontroladas sobre su juicio y su acción. No se deja llevar por la euforia cuando las cosas van bien, ni se hunde en la desesperación cuando todo parece derrumbarse. Es un navegante que no puede controlar el viento, pero sí las velas de su propia embarcación. Marco Aurelio, emperador de Roma y último de los 5 buenos emperadores, enfrentó una vida que pocos podrían imaginar. No gobernó en tiempos de paz y estabilidad, sino en medio de crisis, guerras, traiciones y una de las peores pandemias que azotaron el imperio. Cualquier otro hombre se habría consumido por la ansiedad, por la rabia o por la desesperanza. Pero en sus meditaciones, escritas como un diálogo consigo mismo, dejó constancia de su método para no quebrarse bajo la presión. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. En esas palabras yace un principio que cambia la vida. La verdadera tranquilidad no viene de intentar controlar el mundo, sino de soltar la ilusión de que debemos hacerlo. La mayoría de las personas pasan su vida luchando contra lo inevitable, deseando que las cosas fueran diferentes, ahogándose en un mar de expectativas frustradas. Pero el estoico entiende que la resistencia mental no se construye en la negación de la realidad, sino en la aceptación de lo que es y en la decisión consciente de actuar de la mejor manera posible dentro de esas circunstancias. La calma estoica no es pasividad, sino claridad.
no es resignación, sino estrategia. La historia ha demostrado que los más grandes guerreros no son los que gritan más fuerte ni los que se dejan llevar por la furia. Son aquellos que pueden mantener su mente afilada en medio del peligro. Miyamoto Musashi, el invicto espadachín japonés, escribió que el guerrero que entra en batalla con una mente inquieta ya ha perdido antes de desenvainar la espada. La impasibilidad no es frialdad, sino un enfoque absoluto. Es el arquero que no se distrae con el ruido del campo de batalla, sino que fija su vista en el blanco y dispara sin dudar. Los estoicos entendieron que la calma es un arma. En la antigua Roma, los generales que mantenían la cabeza fría en el fragor de la guerra eran los que llevaban a sus ejércitos a la victoria, mientras otros se dejaban llevar por la desesperación y tomaban decisiones impulsivas. Ellos se mantenían firmes, viendo el campo de batalla con la claridad que solo la serenidad puede proporcionar. Así como un guerrero no deja que el miedo controle su espada, un estoico no deja que sus emociones controlen su juicio. La verdadera fortaleza no es explosiva ni violenta. No es la ira que estalla ni la desesperación que paraliza. Es la solidez de aquel que, cuando todo se desmorona, sigue de pie. Es la tranquilidad del guerrero que entiende que su mayor batalla no es contra los eventos externos, sino contra su propia mente. Y cuando conquista esa batalla, no hay nada que pueda sacudirlo. Capítulo 3. La ilusión del tiempo perdido. Vivimos atrapados en una contradicción. Nos obsesionamos con el tiempo y al mismo tiempo lo desperdiciamos sin darnos cuenta. Nos preocupamos por envejecer, por el futuro incierto, por las oportunidades que podrían no volver, y aún así dejamos que las horas, los días y los años se escapen entre distracciones vacías, preocupaciones inútiles y deseos que nunca terminan de satisfacerse. La mayoría de las personas viven como si fueran a estar aquí para siempre, pero temen a la muerte como si llegara demasiado pronto. El estoicismo nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda. El tiempo no se pierde en el futuro ni en el pasado, sino en cómo decidimos usarlo en el presente. Séneca, en su ensayo sobre la brevedad de la vida, dejó una advertencia que sigue siendo brutalmente relevante siglos después. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Creemos que la vida es corta porque la llenamos de preocupaciones sin sentido, de distracciones que nos mantienen ocupados pero no nos llevan a ninguna parte, de una lista interminable de deseos que una vez cumplidos solo nos dejan con la necesidad de más. Pero si el tiempo fuera realmente escaso, ¿por qué tanta gente lo usa de forma tan descuidada? La realidad es que la mayoría no vive el tiempo, sino que lo sufre. Se aferra al pasado, reviviendo errores o glorias que ya no existen. Se proyecta al futuro, esperando que en algún momento todo encaje para finalmente sentirse satisfecho. Pero el estoico entiende que la única posesión real es el instante presente. No hay nada más frágil y al mismo tiempo nada más poderoso. Epicteto enseñaba que el hombre sabio no espera la fortuna ni teme la desgracia. No vive en función de lo que podría ser, sino de lo que es, porque solo en el ahora tiene control. Pensar demasiado en el futuro genera ansiedad, y anclarse en el pasado solo alimenta la nostalgia o el resentimiento. La clave no es ignorar el tiempo, sino relacionarse con él de una manera distinta. Convertir cada momento en algo valioso, no porque sea extraordinario, sino porque es lo único que verdaderamente nos pertenece. El problema con la mayoría de las personas no es que no tengan tiempo, sino que creen que su mejor tiempo está siempre en otra parte. En los jóvenes se ve la ilusión de que la vida aún no ha comenzado realmente, de que todo lo importante está en el futuro.
En los mayores se ve la nostalgia de que lo mejor ya pasó, de que la verdadera vida quedó atrás. Pero el estoico rompe con esa trampa mental y se enfoca en lo único real, este momento. Marco Aurelio, en sus meditaciones, dejó una frase que desarma cualquier excusa. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. No importa si te quedan 100 años o un solo día, lo que define tu vida no es la cantidad de tiempo que tienes, sino lo que haces con él. El tiempo no se mide en años, sino en momentos de presencia, en decisiones conscientes, en la capacidad de vivir sin ser esclavo de lo que ya pasó o de lo que podría pasar. La idea de que el tiempo se nos escapa es una ilusión. No se trata de cuántos días has vivido, sino de cuántos realmente has habitado. El estoico no cuenta los años, cuenta los momentos en los que ha estado despierto, presente, dueño de su propia existencia. Porque la verdadera brevedad de la vida no está en la muerte, sino en la forma en que la dejamos pasar sin vivirla realmente. Capítulo 4. El poder de no necesitar nada. Vivimos en una era obsesionada con el más dinero, más reconocimiento, más experiencias, más validación. Todo el sistema está diseñado para convencernos de que siempre estamos incompletos, de que algo nos falta, de que nuestra paz y felicidad están en algo externo que aún no tenemos. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero poder no estuviera en acumular más, sino en no necesitar nada? Los estoicos no solo entendieron este principio, lo practicaron con una disciplina casi implacable. Séneca, uno de los hombres más ricos e influyentes de Roma, vivió rodeado de lujos, pero escribió algo que desconcierta a cualquiera que asocie la riqueza con el bienestar. Decía: no es pobre el que tiene poco, sino el que desea más. Para él, la verdadera pobreza no era la falta de posesiones, sino la esclavitud del deseo insaciable. Puedes tener imperios y seguir siendo un mendigo si lo que posees no es suficiente para calmar tu mente. En cambio, aquel que ha aprendido a no necesitar nada es el único que nunca podrá ser dominado. Epicteto llevó este principio a un extremo más radical. Nacido como esclavo, no tuvo control sobre su cuerpo ni su libertad exterior, pero entendió algo que ni sus amos podían arrebatarle: su independencia interior. Enseñaba que el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de nada fuera de su propio juicio. Si no necesitas riqueza, nadie puede tentarte con oro. Si no necesitas fama, nadie puede manipularte con elogios. Si no necesitas aprobación, nadie tiene poder sobre tu autoestima. Esta es una forma de poder tan absoluta que pocas personas se atreven siquiera a imaginarla. Piénsalo por un momento. ¿Qué es lo que realmente te controla? Puede que no lo notes, pero en el fondo, las cosas que más deseas suelen ser las que tienen más poder sobre ti. El miedo a perderlas o la obsesión por alcanzarlas te convierten en prisionero sin darte cuenta. Los estoicos se preguntaban constantemente: ¿qué pasaría si esto me fuera arrebatado mañana? ¿Seguiría siendo el mismo? Y si la respuesta era no, sabían que algo debía cambiar. Porque, según ellos, depender de algo externo para tu bienestar es entregar las llaves de tu libertad. Este principio no es un llamado a rechazar el placer o las comodidades. No se trata de renunciar al mundo ni de vivir en una cueva aislado de todo. Al contrario, es la capacidad de disfrutar de las cosas sin que te posean. Marco Aurelio gobernó el Imperio Romano con esta mentalidad. Era el hombre más poderoso de su tiempo, pero en sus meditaciones escribió: recuerda que lo que amas puede perderse mañana. Por tanto, ámalo, pero no te aferres a él. Esta práctica de desapego consciente no es frialdad ni indiferencia.
Es un tipo de amor más profundo porque no está basado en la posesión, sino en la libertad. Hoy, la mayoría vive prisionera de cosas que cree que necesita. La validación social, la imagen pública, los logros materiales, el reconocimiento. Pero el estoico entiende que la verdadera fuerza viene de no estar atado a nada de eso. Cuando no necesitas que las cosas sean de una manera específica para estar en paz, te vuelves intocable. Ya no eres un esclavo de las circunstancias, porque tu bienestar no depende de ellas. Imagina por un momento vivir de este modo. No significa ser indiferente o insensible, sino saber que nada externo puede quebrarte. Puedes disfrutar de los placeres sin ser esclavo de ellos. Puedes enfrentar pérdidas sin derrumbarte. Puedes caminar por el mundo con una libertad que no depende de nada ni de nadie. Ese es el poder de no necesitar nada, una fuerza interior que nadie puede tocar. Los estoicos no buscaban escapar del mundo, lo habitaban con una libertad que lo trascendía. No porque poseyeran todo, sino porque habían aprendido a no ser poseídos por nada. Y en esa libertad absoluta radica el tipo de poder más raro y más difícil de alcanzar, el poder sobre uno mismo. Capítulo 5. La estrategia del último pensamiento. Cuando la mayoría de las personas piensan en la muerte, la ven como un evento lejano, una posibilidad difusa que ocurrirá algún día. Hacen todo lo posible por evitar recordarla, como si ignorarla pudiera posponer su llegada. Pero los estoicos hicieron algo radicalmente distinto. En lugar de huir de la muerte, la enfrentaron cara a cara todos los días, no con temor, sino con una estrategia. Para ellos, la clave no era solo aceptar la muerte, sino usarla como un arma para vivir mejor. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: vive cada día como si fuera el último, sin desenfreno ni apatía, sino con serenidad. Esta idea no es simplemente una frase bonita o una invitación al carpe diem superficial. Es una táctica de entrenamiento mental diseñada para algo muy específico: eliminar el arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. La práctica consistía en hacerse una pregunta esencial cada noche antes de dormir. Si este fuera mi último día, ¿cómo quiero recordarlo? El problema con la mayoría de las personas es que viven como si siempre tuvieran tiempo. Postergan conversaciones importantes, posponen decisiones, evitan riesgos, creen que siempre habrá otra oportunidad. Pero cuando la muerte se acerca, de repente todo cambia. Se dan cuenta de que el tiempo nunca estuvo garantizado y que las cosas que parecían urgentes en realidad no importaban. Un estoico no espera ese momento para darse cuenta. Practica desde ahora el arte de vivir sin arrepentimientos. Séneca, en su tratado sobre la brevedad de la vida, decía que las personas mueren sorprendidas, no porque la muerte sea inesperada, sino porque nunca se prepararon para ella. La estrategia del último pensamiento no es morbosa ni pesimista. Es un método para tomar conciencia diaria de lo que realmente importa. Es una forma de depurar la mente de distracciones y trivialidades, porque si supieras con certeza que hoy es tu última oportunidad de hablar con alguien, ¿qué le dirías? Si este fuera el último amanecer que ves, ¿lo mirarías con la misma indiferencia? Los samuráis en Japón tenían una práctica similar. Antes de entrar en batalla, meditaban sobre su propia muerte, no porque fueran fatalistas, sino porque sabían que el miedo a morir nublaba el juicio. Solo cuando aceptaban completamente la posibilidad de no regresar, podían pelear con absoluta concentración y sin vacilaciones. De la misma manera, el estoico usa la idea de la muerte no para paralizarse, sino para actuar con más claridad. Este ejercicio no se trata de hacer locuras impulsivas, sino de refinar la calidad de cada momento. Es aprender a soltar rencores,
a no desperdiciar el tiempo en cosas insignificantes, a hablar con honestidad, a tomar acción sin esperar el momento perfecto. Porque la verdad es que la mayoría no teme a la muerte en sí, sino a la posibilidad de llegar a ella con una lista interminable de cosas que nunca hicieron, nunca dijeron, nunca intentaron. Epicteto enseñaba que la muerte no es el problema. El problema es vivir como si no fuera a llegar. La estrategia del último pensamiento no es una práctica de resignación, sino de despertar. Es una manera de recordarte todos los días que no tienes tiempo para postergar la vida, porque el tiempo se va, y cuando llegue el final, lo único que importará no es cuánto viviste, sino cómo lo hiciste. Conclusión: el legado invisible del estoico. La mayoría de las personas viven con una pregunta silenciosa en la mente. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Buscan significado en logros, en posesiones, en reconocimiento, en la aprobación de otros. Se esfuerzan por dejar huella en el mundo, temiendo que, al final, su existencia no haya significado nada. Pero los estoicos comprendieron algo que pocos han logrado asimilar. El verdadero legado no está en monumentos, ni en riquezas, ni en el recuerdo de los demás. Está en la forma en que vives cada día, en la transformación silenciosa de tu propio carácter. Séneca decía que el tiempo no nos pertenece, que nos ha sido prestado, y que la mejor manera de usarlo es perfeccionarnos a nosotros mismos, no como un acto de ego, sino porque cuando una persona se fortalece, se convierte en un faro para otros, sin siquiera intentarlo. La filosofía estoica no es un conjunto de ideas para debatir en academias, es un entrenamiento para la vida real. No es un escape intelectual, sino una práctica para enfrentarse al mundo con coraje, sabiduría y tranquilidad. A lo largo de este viaje, hemos explorado principios que van en contra de casi todo lo que la sociedad moderna nos ha enseñado. Nos han vendido la idea de que la paz viene de controlar lo externo, cuando en realidad viene de soltar esa necesidad. Nos han hecho creer que más es mejor, cuando el verdadero poder está en no necesitar nada. Nos han convencido de que el tiempo es una línea infinita, cuando en realidad cada momento es una oportunidad que nunca se repetirá. Y nos han enseñado a temer la muerte, cuando el estoico la usa como una brújula para vivir sin arrepentimientos. El verdadero estoico no necesita que el mundo lo recuerde, no busca aplausos ni reconocimiento. Su legado es invisible, pero imborrable. Es la forma en que enfrenta el caos sin perder la calma, en que actúa con virtud cuando nadie está mirando, en que camina por la vida sin ser esclavo de sus deseos ni de sus miedos. Su victoria no se mide en trofeos ni en títulos, sino en la serenidad con la que puede mirar cualquier circunstancia y decir: nada de esto me domina, soy libre. Y esa libertad, esa fortaleza interior, es lo único que realmente importa, porque al final todo lo externo desaparecerá. Pero lo que habrás cultivado dentro de ti, la mente que has entrenado, la vida que has vivido con plena conciencia, eso, y solo eso, será lo que te acompañe hasta el último momento.